Hola, en este video voy a resolver un problema de la práctica de dinámica de fluidos, que es el problema de un tanque con una cañería que voy a mostrar ahora en pantalla. Desde un tanque fluye agua continuamente, como se muestra en la figura. La altura del punto 1 es 10 metros, la de los puntos 2 y 3 es de 2 metros. La sección transversal en el punto 2 es de 0,04 metros cuadrados y de 0,02 metros cuadrados en el punto 3. La superficie del depósito es muy grande comparada con las secciones transversales del conducto. Calcule el caudal en metros cúbicos por segundo y calcule la presión manométrica en el punto 2. Voy a hacer el dibujo. Tenemos un tanque, que es un gran tanque. Voy a hacer la cañería que descarga a una altura determinada y la sección de la descarga de esa cañería cambia sobre el final, se hace más angosta. Este de acá entonces es mi gran tanque o depósito, donde la altura del agua está a 10 metros con respecto a un nivel de referencia que vamos a elegir. En principio el nivel de referencia se puede elegir arbitrariamente. Nosotros vamos a elegir el nivel de referencia que está en los datos del problema. Entonces la altura del agua sobre ese nivel de referencia es de 10 metros y la altura de la cañería inferior de descarga de ese agua está a 2 metros de altura. Se supone que el diámetro de la tubería es mucho más pequeño que la altura de 2 metros, tanto en la tubería grande como en la tubería más angosta. Bien, lo que vamos a hacer en nuestro modelo es suponer que el diámetro de este depósito muy grande es mucho mayor que el diámetro de la tubería. Entonces, el diámetro del depósito es mucho mayor al diámetro de la tubería. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, si recordamos, una de las ecuaciones de la dinámica de fluidos es la ecuación de continuidad, que es la que nos habla de que la masa entrante tiene que ser igual a la masa saliente, es decir, la masa del fluido se tiene que conservar. Entonces, el área del depósito, el área de la sección transversal de este depósito, por la velocidad que tiene el fluido, llamémosle en este punto 1, tiene que ser igual al área de la tubería por la velocidad que tiene el fluido en la tubería, pongámosle que es el punto 2, ¿sí? Y lo mismo en 3. El área de la tubería por la velocidad 3. Si el área del depósito es mucho mayor al área de la tubería, entonces si esto es muy grande, para que la igualdad se mantenga, esto de acá tiene que ser muy chico en comparación con esta velocidad. ¿Qué velocidad es muy chico? Bueno, aproximadamente 0. Es decir, lo que yo voy a asegurar es que si este depósito es mucho mayor en diámetro a la tubería, entonces la velocidad aquí del fluido es 0. Y eso es lo que me va a facilitar el modelo. Lo siguiente que yo tengo es que aquí la presión es la atmosférica. Bien, sobre la superficie del fluido que está, el depósito está abierto a la atmósfera, entonces la superficie de ese fluido está sometida a presión atmosférica.
Y lo mismo voy a proponer acá. Aquí también tengo presión atmosférica. Bueno, el agua sale por la tubería acá y bueno, realiza un movimiento parabólico que no es lo que nos está pidiendo el problema, pero podría aparecer algún problema que nos pida el alcance, el tiempo de vuelo del agua y cosas así que integran la cinemática con la hidrodinámica. Bien, acá voy a anotar que esto es agua. Bien. Y entonces lo que sigue es pasar los datos importantes del problema, que son las secciones transversales de esta tubería y de esta tubería. Las voy a dejar anotadas acá. A2 es 0,04 metros cuadrados y A3 es 0,02 metros cuadrados. Bien. Para resolver este problema voy a utilizar el principio de Bernoulli que ya hemos estudiado en clases. La ecuación de Bernoulli la podríamos escribir como la presión que tiene el fluido localmente más un medio de la densidad del fluido, en este caso es agua, por la velocidad al cuadrado que tiene él localmente, más la densidad por G por la altura I con respecto a el nivel de referencia que hemos elegido, es una constante. Muy bien. En nuestro caso yo voy a escribir todo y después voy a tachar cosas que se cancelen. Habíamos dicho que teníamos la superficie del fluido por un lado y por otro lado el extremo de la tubería. Entre esos dos puntos hay una dinámica del fluido en donde se tiene que cumplir el principio de Bernoulli. Ocurre que la presión arriba y la presión en el punto donde la tubería está abierta a la atmósfera, la presión es atmosférica. Por lo tanto, aquí voy a tener presión atmosférica más un medio de la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por G por I sub 1. Esto es igual, de nuevo, en 3, que es el otro punto donde va a salir el fluido, P sub 3 sería, tengo presión atmosférica, más un medio de la densidad por la velocidad en 3 al cuadrado, más la densidad por G por I sub 3. Si observamos aquí, de los dos lados tenemos presión atmosférica, esto se va a anular. ¿Qué pasa? Por el modelo que habíamos planteado al principio, la velocidad en la superficie del depósito ese muy grande, con un área mucho mayor que la de la tubería, es muy pequeña. Por lo tanto, esta velocidad la vamos a despreciar, ¿sí? Como dije al principio, así que solo me queda este término y estos dos términos. Por lo tanto, ρ por G por I1 es igual a un medio ρ por V3 al cuadrado más ρ por G por I sub 3. Bueno, si observamos, tengo ρ en los tres términos, así que lo puedo sacar como factor común. Lo que yo voy a hacer rápidamente, no le pasen este video a nadie de matemática, es simplificar ρ. Y voy a despejar la velocidad 3. Bueno, hago el despeje rápido. B sub 3 va a ser la raíz cuadrada de este 2, que cuando despeje va a terminar pasando multiplicando. Primero paso esto restando, después paso este 2 multiplicando y me queda 2 por G por I1 menos I3. Ustedes ahí en casa hacen el despeje paso por paso para asegurarse que no se olvidan de nada. Pero si se fijan,
G tiene unidad metro sobre segundo cuadrado. A esto lo multiplico por metro, entonces me queda metro al cuadrado sobre segundo cuadrado. Y cuando le hago la raíz cuadrada me queda metro sobre segundo, que es la unidad que debería darme en la velocidad. Hago la cuenta y esto me da 12,52 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que sale el fluido desde la boca de la tubería más angosta al final de mi dibujo. Lo que voy a hacer ahora es calcular el caudal, que es el objetivo de mi problema. ¿Sí? ¿Cuál es el caudal que fluye por esa tubería? Y el caudal es la velocidad 3 por el área 3. Bien. Copio los datos, 12,52 metros por segundo, que es lo que me acaba de dar, por el área, que era datos, 0,02 metros cuadrados. Y cuando hago esta cuenta en la calculadora, me da 0,25 metros cúbicos por segundo. Es decir, metro cuadrado por metro es metro cúbico sobre segundo. Es la unidad de caudal, ¿bien? Que es un volumen por unidad de tiempo. Bien. Llegué a un resultado. Ahora, nunca tenemos que llegar a un resultado sin analizar a ver si tiene sentido físico. Lo voy a recuadrar. ,25 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto es 0,25 metros cúbicos por segundo? Un caudal grande, es un caudal chico. Si hacemos la conversión de unidades, nos vamos a encontrar con que esto equivale a 250 litros por segundo. 250 litros por segundo. Parece grande. Yo cuando resolví el problema en mi hojita me asusté. Dije, hice mal las cuentas. Porque 250 litros por segundo son 250 botellas de litro de agua en un segundo. ¿Cómo puede ser tanto? Bueno, entonces volví a los datos del problema. El área, que le acabo de anotar, el área 3, según los datos del problema, era 0,02 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál tiene que ser el radio de la tubería para que el área sea 0,02 metros cuadrados? ¿Cuál tiene que ser el área? Bueno, si el área es el área del círculo, cuando corto la tubería me da un círculo, el área esa es pi por radio al cuadrado, o sea que divido este número por pi, al resultado le hago la raíz cuadrada y eso me da el radio de esa tubería. El radio de la tubería me da 7,97 centímetros. O sea, el radio 3 sería 7,97 centímetros. 7 centímetros es una cosa bastante grande. Una tubería de 7 centímetros de radio tiene 14 centímetros de diámetro, ¿sí? Casi el tamaño de una baldosa, de esas 15 centímetros de un azulejo de la cocina. Es una tubería muy grande, así que tiene sentido que el caudal sea grande, al menos para mí. Bien, lo siguiente que me pide el problema es que averigüe la presión manométrica en el punto 2 que dibujé antes, que era el de la tubería más gruesa. Bien, es importante cuando yo analizo mi problema ver qué es lo que voy a resolver primero y qué es lo que voy a resolver después. Recuerden que el orden en los problemas puede no estar
hecho desde el punto de vista más simple de resolver. A lo mejor primero me dan una pregunta que es un poco más complicada y para poder responderla tengo que responder primero otra cosa. En este caso, si yo quiero saber algún dato sobre la tubería 2, que era la tubería más gruesa, primero tuve que saber cuál era la velocidad de la tubería 3. Vamos a resolver entonces ese interrogante. Me quedo con la ecuación de Bernoulli, que está ahí arriba. Y lo que voy a hacer ahora es plantear la ecuación de Bernoulli entre 2 y 3. Ahora, yo la presión en 2 no la tengo. La velocidad en 2 no la tengo. Si tengo la altura en 2. Tengo la presión en 3, que es la atmosférica. Tengo la velocidad en 3 porque la acabo de calcular. Y tengo la altura de 3, que es la misma que la altura de 2. Así que este término se va a ir cuando lo escriba. Pero para 2 voy a tener dos incógnitas, esta y esta. Por lo tanto voy a necesitar resolver este problema con otra ecuación. ¿Cuál es esa otra ecuación? La ecuación de continuidad. Entonces voy a escribir la ecuación de continuidad, pero la voy a plantear entre 2 y 3. Entre el punto 2 y el punto 3. ¿Sí? Que serían la tubería gruesa y la tubería angosta. Bien. Entonces, continuidad. B sub 2 por A sub 2 es igual a B sub 3 por A sub 3. Eso quiere decir que la velocidad en 2 va a ser A3 sobre A2 por B3. Bueno, como A3, el área de la sección 3, es más chica que el área de la sección 2, este cociente va a ser menor que 1. ¿Bien? Este número es más chico que este número, así que este cociente va a ser menor que 1. Por B3, todo esto me va a dar más chico que B3. Entonces la velocidad en 2 va a tener que ser mayor. Claro, a mayor sección, va a ser menor. A mayor sección, menor velocidad. ¿Sí? Perfecto. O sea, acá el área baja, la velocidad sube. Acá el área sube, la velocidad baja. Pongo los datos que me da el problema, calculo y ¿qué obtengo? Obtengo 6,25 metros por segundo. Otra forma de resolver esto es decir, bueno, este producto es el caudal y el caudal se conserva. Y el caudal yo ya lo calculé. Como el caudal ya lo calculé, en vez de pasar A2 dividiendo para allá, lo paso dividiendo para allá. Sería el caudal dividido A2 y obtendría el mismo resultado que obtuve recién. Bien. Entonces ahora sí puedo plantear Bernoulli porque tengo todo lo que necesito menos la presión en 2, que va a ser mi incógnita. Vamos a hacer la presión 2 más 1/2 por ρ por la velocidad 2 al cuadrado más ρ por g por I sub 2 igual a la presión atmosférica, que es la presión en 3, porque este tubo ha estado abierto a la atmósfera, más 1/2 por ρ por B3, B3 al cuadrado, más ρ por g por la altura 3. Como dije recién, en esta tubería, la altura I3 y la altura I2 son iguales. Es decir, estoy considerando que este diámetro es mucho menor que la altura de 2 metros respecto al nivel de referencia. Entonces,
la diferencia de altura, ¿sí?, que podría llegar a tener si esto no está centrado, si este tubo no está centrado en este, o cualquier otra cosa, es despreciable. Como dije recién, 7 centímetros del radio de la tubería, 3. 2 metros es la altura, entonces esos centímetros los estoy despreciando frente a los 2 metros de altura. Esto entonces lo simplifico, porque están a la misma altura. Entonces ahora la presión P sub 2 va a ser la presión atmosférica más 1/2 por ρ por V3 al cuadrado menos 1/2 por ρ por V2 al cuadrado. Bien, esa presión P sub 2, cuando reemplazo la atmosférica, reemplazo la densidad del agua, que no lo dije antes, pero es 1000 kilogramos por metro cúbico, por V3, que lo calculé en el apartado anterior, era 12,52 metros por segundo, menos 1/2 de ρ, que de nuevo es dato, V sub 2 también es dato, puedo escribir todos esos números, pero el resultado de toda esa cuenta, bueno, voy a escribir los números, sería 101.300 pascales, o 1,013 por 10 a la 5 pascales, más 1/2. Lo que voy a hacer es, observo que 1/2 y ρ están los dos términos, así que lo saco como factor común. 1000 kilogramos por metro cúbico por la velocidad 3, que va a ser, vamos a poner así, 12,52 metros por segundo elevado al cuadrado, menos la velocidad 2, que la calculé en la parte recién, es 6,25 metros por segundo elevado al cuadrado. Bueno, y eso me da 143,95 pascales, serían 160.143,95 pascales. Efectivamente, la presión en 2 es mayor que la presión atmosférica. Bien, es decir, en esta sección del tubo, en donde todavía no se conectó a la atmósfera, tengo una presión más alta. ¿Cuál es la presión manométrica, que es lo que me pide el problema? El resto de la atmosférica, P sub 2, manométrica, va a ser 160.143,95 menos 101.300, y eso me da 58.843,95, disculpen la letra a esta altura, pascales. Y ese es el resultado de nuestro problema.